Un cálido atardecer en las afueras de un pequeño pueblo en Nevada, un grupo de turistas se prepara para un recorrido guiado por el vasto desierto. Entre ellos se encuentra Carlos, quien viaja con su esposa Laura y su hija pequeña Clara. Junto a ellos está Tomás, un buen amigo de la familia, y un par de viajeros más. El grupo, que en un principio está lleno de risas y emoción por la aventura, pronto se ve atrapado en una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. El guía del tour es un hombre de complexión robusta, de unos 50 años, con barba canosa y ojos tan oscuros como el desierto mismo. Se llama Elías, y al principio su apariencia y su tono de voz profundo parecen confiables. Es un hombre que conoce los secretos del desierto y lo transmite con un aire de misterio. Habla con orgullo sobre su vasta experiencia, pero también menciona, casi en un susurro, las desapariciones inexplicables que han ocurrido a lo largo de los años. Excursionistas que se adentraron en las dunas y nunca regresaron, personas que siguieron su instinto y simplemente se desvanecieron. A pesar de sus inquietantes palabras, el grupo sigue adelante, confiando en que Elías sabe lo que hace. Inician la caminata hacia el corazón del desierto, donde las interminables dunas parecen no tener fin. La vasta extensión de arena y rocas crea una atmósfera irreal, como si estuvieran caminando en un paisaje sacado de una pesadilla. A medida que avanzan, las historias de Elías se vuelven más sombrías. Habla de las voces del desierto, murmullos que se oyen cuando la noche cae, de la gente que vio figuras misteriosas en el horizonte, o escuchó risas lejanas al final de una larga caminata, solo para descubrir que no había nadie allí. Carlos y los demás escuchan con creciente incomodidad, pero se aferran a la idea de que son solo cuentos para mantener la moral alta durante el largo viaje. Elías parece observarlos con una fijación extraña, sobre todo cuando se refiere a las mujeres del grupo. Su mirada se clava en Laura, y Carlos lo nota, pero no dice nada pensando que es una simple coincidencia. Sin embargo, la atmósfera cambia cuando el sol comienza a descender por detrás de las dunas, y el aire se vuelve más frío. La tensión aumenta cuando Elías empieza a desviarse del camino. Aunque se suponía que el tour sería una ruta trazada, Elías asegura que hay un lugar cercano donde se puede sentir la energía del desierto, y propone un pequeño desvío. Algunos de los turistas se muestran renuentes, pero el guía los convence con una sonrisa que no parece completamente sincera. Pronto, la oscuridad cae por completo. El grupo comienza a sentirse perdido, no solo porque ya no pueden ver el camino, sino porque la orientación parece haber desaparecido. Las sombras se alargan en el desierto, y el susurro del viento entre las dunas se convierte en un sonido molesto. Carlos siente un escalofrío en la espalda. La guía había asegurado que todo estaba bajo control, pero el comportamiento errático de Elías empieza a ser más evidente. Él habla más rápido, como si tuviera prisa, y sus ojos reflejan una inquietante mezcla de nerviosismo y obsesión. Una vez fuera de vista del resto del grupo, Elías se detiene abruptamente. La tensión en el aire es palpable. La oscuridad es total, y el único sonido es el viento, que parece susurrar algo incomprensible. Carlos siente que algo no está bien. Elías había comenzado a hablar en voz baja, como si estuviera en medio de una conversación que solo él podía escuchar. Ellos me ven. Ya lo sabía. Están observando. De repente el guía se voltea abruptamente hacia el grupo y les ordena que sigan caminando en una dirección completamente opuesta. Nadie sabe por qué, pero todos sienten una extraña compulsión a seguirlo. Carlos, aunque dudoso, no tiene más opción que confiar en que Elías sabe lo que hace. Pero su ansiedad crece. Algo en la atmósfera se siente espeso, como si el desierto tuviera vida propia, como si los estuviera acechando. En las siguientes horas, las cosas se vuelven cada vez más extrañas. Elías parece perder la noción del tiempo, y el grupo, agotado y con el agua agotándose, comienza a preguntarse si realmente están siguiendo el recorrido correcto. Clara, la hija de Carlos, se queja del calor, y Laura empieza a mostrar signos de angustia. La situación se vuelve más tensa cuando Elías les ordena acampar en una pequeña colina, donde la visibilidad es escasa y las estrellas parecen más cercanas que nunca. Esa noche los murmullos del desierto se hacen más intensos. Carlos no puede dormir, se siente observado, como si el aire mismo estuviera impregnado de una presencia extraña. Al despertar descubre que Elías ha desaparecido, y no hay rastro de él.
En su lugar hay una serie de huellas extrañas en la arena que parecen girar en círculos, como si alguien hubiera caminado en espiral. El grupo comienza a entrar en pánico. Sin guía, sin dirección y con el agua a punto de agotarse, Carlos toma la iniciativa de organizar a los demás para salir en busca de ayuda. Sin embargo, a medida que avanzan, la sensación de que están siendo observados se intensifica. Clara, la niña, comienza a hablar de las sombras que los miran, y su voz, aunque infantil, tiene una seguridad espeluznante que hiela la sangre de Carlos. Al cabo de un par de días, el grupo llega a un sitio que parece un campo de desastre, tiendas de campaña viejas y objetos abandonados. En el centro, una fogata aún humea débilmente. Carlos se acerca y, para su horror, descubre un montón de fotografías dispersas por el suelo, fotos de otros grupos de turistas que habían desaparecido en el pasado, todas tomadas por Elías. Es entonces cuando Carlos conecta los puntos: las desapariciones, los murmullos en el desierto, la obsesión de Elías por ciertas personas del grupo. Todo tiene sentido ahora. Un grito desgarrador rompe el aire. Elías ha regresado. Pero no es el hombre que Carlos conoció al principio. Ahora, parece más una sombra de sí mismo, su rostro desencajado, como si hubiera perdido su humanidad. Se mueve de manera errática, como si algo lo controlara desde dentro. Sus ojos, fijos en Laura, brillan con una intensidad que no es humana. El grito de Laura resonó en el aire desértico, un sonido ahogado por la vastedad de la nada. Carlos dio un paso atrás, sintiendo cómo la sangre le helaba en las venas. La figura de Elías se alzaba frente a ellos, pero ya no era el hombre confiable que había guiado el tour al inicio. Su rostro estaba demacrado, sus ojos dilatados, y su boca, aunque cerrada, parecía guardar una sonrisa macabra que no encajaba con la seriedad de su postura. El grupo se quedó paralizado por un momento, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Carlos miró a Laura, y en sus ojos vio un reflejo de la misma incertidumbre que lo invadía. Algo no estaba bien. La angustia se apoderó de él. No era solo la desorientación o el agotamiento. Era como si todo lo que había estado sucediendo desde el principio hubiera sido una trampa, una construcción que se había ido tejiendo lentamente para llevarlos a este punto. Elías comenzó a caminar hacia ellos. Sus pasos eran lentos, pero su mirada nunca se apartaba de Laura. Cada paso que daba parecía resonar en el suelo seco del desierto, amplificado por el eco de la desolación. Un sudor frío recorrió la espalda de Carlos, y la sensación de estar atrapado en una telaraña se hizo insoportable. «Laura», murmuró Elías en un susurro que parecía venir de muy lejos, como si su voz se arrastrara desde las profundidades del desierto. «Laura, ¿por qué te resistes? ¿Sabes lo que está pasando? Lo has sentido, ¿verdad? El desierto te llama. Todos lo sentimos». Carlos frunció el ceño y dio un paso hacia él, desafiando el miedo que se había apoderado de su cuerpo. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué nos has hecho?» Elías dejó escapar una risa baja, como un eco retumbando en el vacío. «Lo que les he hecho, nada, en realidad, solo los he guiado hacia la verdad. Ustedes, todos ustedes, siempre han estado destinados a estar aquí. El desierto tiene una memoria muy antigua. Ha estado esperando por ustedes, esperando por Laura». La palabra «esperando» colgó en el aire como una sentencia. Carlos miró a Laura, cuya expresión se había desvanecido en una mezcla de temor y una curiosa resignación. En sus ojos veía algo que no podía comprender. Laura había sido absorbida por una especie de trance, como si lo que Elías decía tuviera un poder extraño sobre ella. «Laura, ¿qué está pasando?», preguntó Carlos, tomando su brazo con fuerza. «Despierta, no lo escuches». Pero ella no lo miró. Su mirada estaba fija en Elías, como si lo viera, pero al mismo tiempo no lo viera del todo. Elías continuó con su monólogo, ajeno a las palabras de Carlos, como si estuviera atrapado en su propia realidad. «Este desierto, este lugar es un umbral, un portal entre lo conocido y lo desconocido, un sitio donde las fronteras entre el mundo de los vivos y los muertos se diluyen. Hace años, muchos años,
tuve la oportunidad de ver algo que cambió mi destino para siempre, y ahora estoy aquí para ayudarles a cruzar. No se preocupen, Carlos, no los dejaré morir aquí. Serán parte de algo mucho más grande. La arena no olvida, no perdona. El desierto necesita nuevas almas para mantener su equilibrio. Carlos retrocedió, su mente frenética tratando de procesar las palabras de Elías, pero algo en su interior ya le decía que no debía confiar en él, que ese hombre no era más que una sombra que había sido consumida por algo mucho más oscuro. Elías había estado planeando todo esto. Desde el principio, había guiado a su grupo por el desierto como una manada hacia una trampa cuidadosamente tejida. En ese momento, un viento cálido y pesado comenzó a soplar. Las dunas se movían como si el desierto estuviera cobrando vida, y el aire se llenaba de susurros. Carlos miró a su alrededor y por un momento creía ver figuras borrosas entre las sombras, observándolos. No era solo el viento. Algo más estaba allí, algo que se movía con ellos. Laura soltó un suspiro bajo, casi como si no pudiera respirar del todo, y sus ojos comenzaron a brillar con una luz extraña, como si estuviera bajo la influencia de una fuerza ajena a ella. Los murmullos del desierto parecían intensificarse, cada vez más cerca, como si las voces estuvieran saliendo de la arena misma. «Lo sé», dijo Laura, casi en un susurro, como si se estuviera comunicando con algo más allá de Carlos. «Lo siento, pero debo irme. Ellos me están llamando». La desesperación llenó a Carlos. «No, no puedes hacer esto, no te vayas». Pero Laura ya no lo escuchaba. Caminó lentamente hacia Elías, como si no fuera capaz de ver a Carlos o a cualquier otra persona del grupo. Era como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando hacia él. En sus ojos brillaba algo ajeno, algo que se podía sentir en el aire, la oscura llamada del desierto. Carlos intentó detenerla, pero cuando tocó su hombro, ella lo miró con ojos vacíos, sin reconocerlo. Elías sonrió, y esa sonrisa, aunque aún humana en su forma, ahora parecía ser la de algo que se había despojado de toda moralidad, algo que había perdido su humanidad en el desierto. «Es su destino», dijo Elías con una calma que no hacía más que aumentar la tensión. «La arena reclama lo que es suyo. No pueden escapar». En ese momento, Carlos sintió una presión en el pecho, como si el desierto mismo estuviera envolviéndolo. Un retumbar bajo comenzó a llenar el aire, y la tierra bajo sus pies empezó a temblar, como si el desierto estuviera levantándose, reclamando su tributo. En las dunas cercanas, figuras oscuras se levantaban, moviéndose hacia ellos con una lentitud aterradora. No eran humanos, no podían serlo, pero tenían una forma humana. Eran sombras, sin rostros claros, pero llenas de una presencia palpable, como si el desierto estuviera vomitando sus secretos más oscuros. Carlos vio cómo Laura tomaba la mano de Elías, y ambos comenzaron a caminar hacia las figuras en la distancia, arrastrando con ellos las sombras del desierto. Carlos trató de correr hacia ellos, gritando, pero sus piernas no respondían, como si algo invisible lo estuviera reteniendo, como si el mismo desierto hubiera echado raíces en su cuerpo. Una de las sombras avanzó hacia él, y antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, una voz profunda y distante resonó en su mente. «Te hemos estado observando, Carlos. Has sido parte del plan desde el principio. No te preocupes, serás uno de nosotros pronto». El desierto lo había marcado. El último susurro que escuchó fue el viento moviéndose entre las dunas, y luego, el silencio absoluto. La presencia de las sombras se intensificó, rodeando a Carlos por completo. La oscuridad del desierto parecía engullirlo, como si todo a su alrededor fuera una extensión de un vacío eterno. Intentó moverse, gritar, correr, pero sus piernas se habían vuelto pesadas, como si la tierra misma lo estuviera atrapando. Los ecos de las voces en su mente resonaban cada vez más fuertes. «Carlos, eres uno de nosotros ahora», susurraron las sombras al unísono, sus voces graves y siniestras llenas de una promesa cruel. «Has cruzado el umbral. Ya no hay regreso». En ese instante, una fuerza invisible lo levantó del suelo y lo arrastró hacia el grupo de figuras que avanzaba lentamente. Elías, quien ya había dejado de ser un hombre, lo observó con una sonrisa vacía.
En sus ojos ya no quedaba humanidad, solo desolación. Lo único que hicimos fue mostrarte lo que siempre estuvo allí, dijo Elías. El desierto nunca olvida. Tú tampoco lo harás. Carlos trató de luchar, pero la arena lo envolvió, cada grano apretándolo como si fuera un miembro de su propio cuerpo, convirtiéndolo en parte del paisaje desolado. Sintió como su respiración se hacía cada vez más difícil, como sus pensamientos comenzaban a desvanecerse, hasta que solo quedaba la absoluta quietud de la oscuridad. Cuando Laura y Elías desaparecieron entre las sombras del desierto, la figura de Carlos se disolvió lentamente, transformándose en una más de las que habitaban aquel lugar maldito. El ciclo se había cerrado. El desierto había reclamado una nueva alma. A la mañana siguiente, el grupo de turistas desaparecidos nunca fue encontrado. Los rastros en la arena parecían haber sido borrados por el viento, y la figura de Elías seguía siendo un eco olvidado en las leyendas del desierto. Nadie más había regresado. La familia Mendoza había planeado su escapada a la costa con gran entusiasmo. Después de meses de trabajo y estrés, finalmente tenían la oportunidad de desconectar, relajarse y disfrutar de la tranquilidad. Habían reservado una pequeña casa de campo en un pintoresco pueblo costero llamado El Almendral, famoso por su serenidad y sus vistas al mar. El lugar prometía ser el refugio perfecto, lejos de la agitación de la ciudad. Desde el primer momento, todo parecía perfecto. El aire fresco, el sonido de las olas rompiendo en la orilla y la amabilidad de los lugareños. La casa que habían alquilado estaba justo en las afueras del pueblo, rodeada de un paisaje impresionante, lo que les permitió a Carlos, Clara y sus hijos, Lucas y Sofía, sentirse como si estuvieran completamente aislados del mundo. El primer día lo pasaron explorando los alrededores, caminando por la playa y disfrutando de la calma. Pero a medida que avanzaba la tarde, algo peculiar comenzó a llamar la atención de Carlos. En el pueblo la gente se comportaba de manera extraña. Aunque siempre saludaban con una sonrisa, sus respuestas eran breves, y parecía que no tenían mucho interés en conversar. Cada vez que preguntaban sobre el origen del pueblo, sus historias sobre el almendral eran vagas, como si estuvieran evitando hablar de algo. El desconcierto creció cuando decidieron cenar en el único restaurante del pueblo. A pesar de la calidez del lugar, las miradas de los clientes parecían frías, casi vacías. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, pero no pudieron dejar de notar cómo todos los ojos del restaurante se dirigían hacia ellos. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron en cuanto entraron, y el ambiente se volvió opresivo. Una sensación de incomodidad envolvía cada rincón. «Es solo que no estamos acostumbrados a turistas», dijo el camarero con una sonrisa forzada cuando Carlos mencionó el extraño ambiente. «No se ven muchos extranjeros por aquí». La cena fue rápida y tensa. En el camino de vuelta a la casa, los murmullos extraños parecían seguirlos, como si el pueblo entero estuviera observándolos desde las sombras. Clara intentó restarle importancia, pero Carlos no pudo dejar de sentirse observado. Una sensación de paranoia se apoderó de él, y no podía ignorar la extraña quietud que parecía envolver todo el pueblo. Esa noche, al acostarse, Carlos trató de calmar su mente. Las ventanas de la casa estaban abiertas para dejar entrar la brisa marina, pero a medida que caía la oscuridad, los ruidos fuera de la casa empezaron a intensificarse. Se oían murmullos y pasos en la calle, pero al asomarse por la ventana, no había nadie. La sensación de ser observado creció en su interior. El siguiente día, decidieron salir a explorar el pueblo más a fondo, con la esperanza de encontrar algo que explicara las extrañas conductas de los habitantes. Cuando llegaron a la plaza principal, notaron que las tiendas estaban cerradas, a pesar de que aún era temprano. Al preguntar a un anciano que paseaba lentamente por la calle sobre el horario de apertura, este simplemente les dijo con voz baja y sin emoción: «El pueblo se duerme temprano. Aquí no hay mucho que hacer después del mediodía». Carlos trató de hacer una broma para aligerar el ambiente, pero el anciano no mostró ni una sonrisa. Solo los miró fijamente durante unos segundos, y luego siguió su camino sin decir una palabra más. Esa misma tarde, mientras exploraban un sendero cerca del acantilado, Sofía comenzó a preguntar sobre algo que había notado en el cielo.
Había un grupo de aves que no se movían, simplemente flotaban en el aire, como si estuvieran suspendidas en el tiempo. Carlos pensó que podría ser una ilusión óptica, pero algo en esa quietud lo inquietaba. No era natural. Al regresar a la casa, Clara sugirió que deberían marcharse al día siguiente. Algo no estaba bien. Las actitudes de los aldeanos, la atmósfera densa y esa extraña quietud en el aire lo hacían sentir que no era un lugar seguro. Carlos estuvo de acuerdo, pero antes de que pudieran tomar una decisión, comenzaron a escuchar el sonido de murmullos nuevamente. Esta vez no provenían de las calles. Venían del bosque cercano como si alguien estuviera llamándolos. La familia se asomó a la ventana, pero no había nadie en el exterior. Esa noche, los murmullos aumentaron, acompañados de pasos suaves que cruzaban la casa. Carlos se levantó con cautela, dispuesto a investigar, pero cuando salió al jardín, todo estaba en silencio. Las estrellas brillaban con fuerza, pero el aire era extraño, como si estuviera demasiado quieto. Fue entonces cuando notó algo aún más perturbador. El pueblo entero, desde las casas hasta las calles, estaba envuelto en una neblina densa, como si el mar mismo hubiera decidido tragarse el lugar. Decidió que era hora de irse, pero antes de que pudieran hacerlo, Lucas desapareció. El miedo se apoderó de Carlos y Clara. Buscaron por toda la casa, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. En su desesperación salieron al pueblo, pero lo que encontraron los paralizó. Todas las casas estaban vacías y las calles desiertas. El pueblo entero parecía haber desaparecido. Solo quedaba una sensación palpable de vacío y de silencio. Un silencio que los envolvía como una manta. Carlos comenzó a correr llamando a su hijo, pero las calles lo conducían siempre hacia el mismo punto, el centro del pueblo, donde la plaza parecía cada vez más distante, como si el lugar se alargara a medida que avanzaba. Algo extraño ocurría allí, y aunque sus piernas comenzaban a fallar por el agotamiento, su determinación lo mantenía en pie. La búsqueda de Lucas se volvió cada vez más desesperante. Carlos y Clara recorrían las calles vacías del pueblo, llamando el nombre de su hijo, pero todo parecía sumido en una calma inquietante, un silencio absoluto que amplificaba la angustia que sentían. El pueblo, que antes parecía un lugar idóneo para el descanso, ahora se les presentaba como un laberinto sin salida, como un lugar donde el tiempo había dejado de existir. Después de lo que pareció una eternidad caminando en círculos, llegaron nuevamente a la plaza principal. La neblina que cubría el pueblo se espesaba con cada paso que daban, dificultando la visibilidad. Carlos ya no sabía si realmente estaban avanzando o si todo el pueblo había sido diseñado para desorientarlos. Fue entonces cuando algo los detuvo. Desde el centro de la plaza una figura solitaria apareció entre la niebla. Era un hombre mayor, con una barba larga y canosa, vestido con ropas sucias. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y su mirada fija en ellos transmitía una frialdad que helaba la sangre. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Ese hombre, que parecía una sombra entre las nieblas, los estaba observando con una intensidad extraña. ¿Buscan a alguien?, preguntó el anciano con voz áspera, como si no hubiera hablado en años. Carlos se acercó con cautela, reconociendo en la postura del hombre la misma extraña calma que había notado en los demás aldeanos. Mi hijo ha desaparecido. ¿Has visto a un niño llamado Lucas?, Component Placement preguntó, tratando de mantener la calma. El anciano tardó en responder, como si la pregunta le hubiera sorprendido. Sí, claro, dijo finalmente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todos los niños del pueblo desaparecen en su momento. Es el ciclo natural del almendral. Clara dio un paso atrás, horrorizada. ¿Qué significa eso?, Srenia balbuceó mientras Carlos se mantenía firme, pero el miedo comenzaba a apoderarse de él. Es simple, continuó el anciano, su voz casi susurrante. El pueblo guarda un equilibrio. El sacrificio es necesario para mantenernos aquí, para que todo siga como debe ser. Los niños son la clave, siempre lo han sido. Carlos frunció el ceño, sin comprender. ¿Sacrificio? ¿Qué estás diciendo? El anciano soltó una risa baja y gutural, como si la situación le resultara divertida. No son sacrificios en el sentido común. El niño desaparece, y con él el pueblo sobrevive.
Es un trato que hemos hecho con el mar, con la tierra. El almendral no existiría sin esta ofrenda. Clara retrocedió, sus ojos comenzando a llenarse de pánico. Esto es una locura, dijo entre sollozos. Eso no puede ser cierto. Nosotros solo queríamos descansar. El anciano la miró fijamente, su rostro inexpresivo. Nunca pudieron descansar aquí. El almendral no permite que lo hagan. Ustedes llegaron buscando paz, pero esa paz tiene un precio. Carlos se sintió como si el aire lo aplastara. No puede ser. Srenia murmuró sin saber si era un sueño o si la realidad que había descubierto era aún peor que cualquier pesadilla. Es el ciclo de siempre, insistió el hombre. A todos los que llegan, a todos los que se sienten atraídos por la quietud, el pueblo los recibe, pero al final los toma y a cambio preserva su existencia. Ya no pueden irse. Con la respiración entrecortada, Carlos intentó dar un paso atrás, pero algo lo detuvo. Un sonido a lo lejos, una figura que emergía de la niebla. Otros habitantes del pueblo, que ahora caminaban hacia ellos con una lentitud antinatural, como sombras que se alargaban a medida que avanzaban. Es demasiado tarde, dijo el anciano mientras Carlos sentía una presión creciente en su pecho. Ya no hay forma de irse, el pueblo ha hablado, el ciclo ha comenzado. Las figuras que se acercaban comenzaron a tomar forma. Eran los mismos aldeanos que habían saludado amablemente a la familia, pero ahora sus ojos no eran los de personas comunes. Estaban vacíos, como si fueran meras marionetas de algo mucho más grande, algo que controlaba a todo el pueblo. Carlos miró a Clara, que estaba paralizada, temblando. Sofía y Lucas, ¿dónde estaban? La idea de perder a su hijo en este pueblo extraño lo consumió. No podía dejar que eso sucediera. Con un grito desesperado, trató de correr hacia la salida de la plaza, pero el aire se volvió denso, casi tangible. Cada paso era más difícil que el anterior, como si algo invisible los estuviera empujando hacia el centro del pueblo. Y entonces, lo vio. Lucas, su hijo, estaba en el centro de la plaza junto al grupo de aldeanos. Su rostro estaba vacío, sin emoción, y sus ojos reflejaban una frialdad que no correspondía al niño alegre que Carlos conocía. Lucas no estaba solo. Otros niños, iguales en su expresión vacía, estaban con él. Todos ellos miraban a Carlos y Clara, pero no dijeron una palabra. El horror se apoderó de Carlos al darse cuenta de la verdad. Su hijo ya no era el mismo. Algo lo había cambiado, algo que no podía comprender. El pueblo lo había tomado. «Lucas», gritó, su voz quebrada por el miedo. «Lucas, ven con nosotros». Pero el niño no respondió. Solo dio un paso atrás, uniéndose a los otros niños que formaban una figura inquietante, inmóvil. «El ciclo se ha cerrado», dijo el anciano acercándose lentamente. «Ya no hay vuelta atrás». Carlos cayó de rodillas, mientras las sombras del pueblo los rodeaban, y el aire se volvía más denso. Todo alrededor de ellos comenzaba a desvanecerse. El almendral los había absorbido, y con ellos, el precio de la tranquilidad. El almendral ya no los dejaría escapar. El pueblo estaba en silencio absoluto. La figura de Lucas, ahora entre los otros niños del almendral, permanecía inmóvil, ajeno a las súplicas de Carlos y Clara. El aire pesado, denso como una niebla espesa, comenzaba a envolverlos, impidiendo cualquier escape. El anciano dio un paso atrás, su rostro iluminado por la luz tenue de la luna, y sus ojos, vacíos y oscuros, los observaban como si fueran piezas de un tablero, destinados a cumplir con un propósito que ya estaba más allá de su comprensión. «El ciclo ha sido cumplido», murmuró el anciano con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. «Nada puede cambiarlo». Carlos no podía aceptar lo que veía. Lucas, su hijo, su niño amado, ya no era el mismo. Estaba atrapado en ese trance sin conciencia, una marioneta más del pueblo que pedía un precio por su existencia. La desesperación le nublaba la mente, pero algo dentro de él le decía que no podía quedarse allí. Clara estaba petrificada, sin saber qué hacer, pero la presencia de su hijo, su espíritu vacío y distante, la desgarraba por dentro. «Lucas», Srenia, gritó Carlos con todo lo que le quedaba de fuerza. «Vuelve con nosotros, despierta». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Lucas. Por un momento su mirada se suavizó. Una chispa de reconocimiento pareció aparecer en sus ojos. Carlos sintió un hilo de esperanza, una última oportunidad para salvarlo.
Pero al instante siguiente, Lucas dio un paso hacia atrás, como si algo invisible lo empujara. Sus ojos volvieron a oscurecerse, y su rostro se volvió tan indiferente como los demás niños que ahora se mantenían a su lado. «Es inútil», dijo el anciano, su voz resonando como un eco en el aire quieto. «El pueblo ha hablado. El equilibrio debe mantenerse». Carlos se levantó mirando a Clara desesperado. Pero la realidad de lo que enfrentaban se estaba tornando más clara que nunca. El Almendral no era simplemente un pueblo aislado. Era un lugar que se alimentaba del sacrificio, de la desaparición, del ciclo inquebrantable de tomar lo que deseaba y devolver lo que quedaba en su lugar. «No podemos quedarnos aquí», susurró Clara temblorosa, tomando la mano de Carlos. «Tenemos que irnos. No podemos dejar que esto nos consuma también». Pero algo se movió en la oscuridad que rodeaba la plaza. Las sombras parecían ganar vida propia. Se alargaban y retorcían, acercándose lentamente. Los aldeanos comenzaron a rodearlos, su presencia más imponente ahora, como si la tierra misma estuviera cobrando forma alrededor de ellos. Carlos apretó la mano de Clara con fuerza, mientras los aldeanos los miraban fijamente, casi sin emoción, como si ya no los consideraran seres humanos, sino parte de un juego al que no podían escapar. «El almendral no permite la huida», dijo el anciano acercándose aún más, su aliento frío como el hielo. «Los que vienen se quedan. Los que se quedan sirven al ciclo. El precio ya ha sido pagado». Carlos y Clara intentaron huir, pero no importaba qué dirección tomaran. El pueblo parecía extenderse infinitamente, como un laberinto del que no podían salir. Lucas, ahora un espectro entre los otros niños, los observaba sin mover un músculo. Algo dentro de él, algo esencial, ya no estaba allí. Los aldeanos, los niños y el pueblo entero se mantenían impasibles, como si todo estuviera escrito de antemano. Las figuras oscuras que los rodeaban empezaron a acercarse lentamente. Carlos sintió que su corazón latía con fuerza, el sudor frío cubriendo su frente mientras sus piernas se volvían pesadas. El aire se volvía más espeso, más difícil de respirar. La niebla que los rodeaba, esa niebla que había sido un simple detalle a su llegada, ahora parecía tener vida propia, cegándolos, envolviéndolos, llevándolos más profundo en el alma del pueblo. Finalmente, mientras el último atisbo de luz de la luna se desvanecía, Carlos comprendió que no había escape. El almendral no los dejaría ir, no importaba cuánto lo intentaran. El pueblo era el ciclo, y ellos eran los nuevos participantes. Lucas, perdido para siempre, había sido solo el inicio de lo que ahora ellos serían. Y antes de que sus cuerpos cayeran exhaustos en la tierra del almendral, lo único que pudieron escuchar fue el sonido de las suaves campanas que desde algún lugar en lo profundo del pueblo resonaban en el aire. El último recordatorio del precio que siempre debía pagarse. La cabaña en el bosque era lo que Marta y David necesitaban. Un retiro aislado, alejado del bullicio de la ciudad, para escapar de la rutina y recargar energías. Habían planeado este viaje durante meses, buscando un lugar tranquilo donde disfrutar del aire libre, de la naturaleza y de la compañía mutua sin las interrupciones cotidianas. La cabaña, escondida en un rincón remoto, era rústica pero acogedora, rodeada por altos pinos y un espeso manto de niebla que le daba una atmósfera casi mística. Al principio todo parecía perfecto. El silencio, el frescor de la madrugada y el canto de los pájaros creaban la ilusión de que el tiempo se había detenido. Durante los primeros días, exploraron el bosque, caminaron por los senderos cercanos y disfrutaron de las vistas que ofrecía la zona. Se sentían como si estuvieran viviendo en un cuento apartado de la realidad. Pero al tercer día, algo cambió. Fue David quien primero notó la figura. En el amanecer, cuando los rayos del sol comenzaban a colarse entre los árboles, vio a un hombre alejado de la cabaña, en la distancia. Un hombre que parecía caminar sin rumbo, su ropa sucia y deshilachada. Parecía errante, como si hubiera estado vagando por el bosque durante mucho tiempo. David no le dio mucha importancia al principio. Sin embargo, la inquietud se apoderó de él cuando vio que el hombre no se adentraba en el bosque, sino que se acercaba cada vez más a la cabaña. A medida que los días pasaban, David no podía dejar de pensar en aquel hombre. Marta le decía que no era nada,
que era probable que se tratara de un simple excursionista perdido, pero algo no encajaba. La forma en la que aquel hombre no se acercó directamente a ellos, la forma en que se mantenía distante pero siempre presente en las cercanías, le parecía desconcertante. La tensión comenzó a crecer cuando una tarde, mientras David estaba fuera en el porche, vio al hombre una vez más. Esta vez, estaba mucho más cerca. Un escalofrío recorrió su espalda cuando el extraño hombre lo miró fijamente. No había una expresión clara en su rostro, solo unos ojos vacíos, hundidos, que lo observaban con una intensidad inquietante. David trató de saludarlo, pero el hombre no respondió. Simplemente giró y se desvaneció en el espeso follaje del bosque. Esa noche, algo cambió en la atmósfera de la cabaña. El viento soplaba con más fuerza y las ramas crujían como si algo se estuviera moviendo a través del bosque. Marta, normalmente relajada, no podía dejar de mirar hacia la ventana, como si estuviera esperando que algo sucediera. «David, ¿has notado algo raro últimamente?», Component Placement le preguntó, su voz temblorosa. David trató de calmarla, pero en el fondo sentía lo mismo. La sensación de que no estaban solos, de que algo los acechaba desde fuera, estaba creciendo. La inquietud se apoderaba de ambos, pero la realidad fue más aterradora cuando al día siguiente, mientras preparaban el desayuno, escucharon un golpeteo en la puerta. Era un sonido suave, casi como si alguien estuviera tratando de no ser escuchado. David se acercó a la puerta y miró por la rendija, pero no vio a nadie. Sin embargo, el golpeteo no cesaba, y algo le decía que debía abrir. Con precaución desenganchó el seguro y abrió la puerta lentamente, solo para encontrar un pequeño paquete envuelto en una tela gris. Al principio pensó que podría ser una broma, pero cuando lo abrió, encontró dentro una nota escrita a mano con tinta roja. «Sé lo que hicieron, salgan ahora. La cabaña no es segura». La carta tembló en las manos de David. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos mientras miraba la nota, incapaz de comprender su significado. Pero lo que realmente lo aterraba era la sospecha de que esa advertencia había sido dejada por el hombre extraño. La mañana siguiente, David y Marta decidieron tomar un paseo por el bosque, esperando despejar sus mentes. Sin embargo, al adentrarse más en la espesura, algo los detuvo. Un rastro de huellas de barro aparecía frente a ellos, huellas que no pertenecían a ningún animal. Eran huellas humanas, grandes, profundas, como si alguien hubiera estado caminando durante días. El pánico empezó a apoderarse de ellos, y sin mediar palabra, decidieron regresar a la cabaña. De camino de vuelta, una niebla espesa comenzó a envolver el sendero. David no pudo evitar notar que las huellas parecían llevarlos hacia un claro que nunca habían visto antes. Un lugar apartado, solitario, como si todo en el bosque los estuviera llevando hacia ese punto específico. A lo lejos, entre los árboles, vio algo que lo hizo detenerse en seco. La cabaña. Pero no era su cabaña. Era una cabaña vieja, desmoronada, con ventanas rotas y una puerta colgando de sus bisagras. Algo en su interior le hizo sentir que debía investigar, pero su instinto le decía que se alejara rápidamente. En ese momento, el hombre apareció nuevamente, emergiendo de la niebla. Esta vez, estaba mucho más cerca. David y Marta intentaron retroceder, pero el hombre los observaba fijamente, sus ojos vacíos y sin emoción. No dijo palabra, simplemente los miraba como si los estuviera esperando. La presencia del hombre, su silencio y su mirada penetrante los paralizaron. Se dieron cuenta de que algo estaba profundamente mal en este lugar. El hombre no parecía un simple vagabundo. La sensación de peligro era palpable, como si estuvieran siendo observados, acechados por algo que no podían comprender. Aterrados, tomaron la decisión de regresar a la cabaña cuanto antes. Sin embargo, al dar la vuelta, el camino hacia su refugio ya no parecía el mismo. La niebla se había espesado tanto que se sentían desorientados. Las ramas de los árboles se estiraban sobre ellos, como si la naturaleza misma tratara de atraparlos. En ese momento, David sintió un peso en el aire, como si algo los estuviera acercando. Miró a Marta, y por primera vez vio en su rostro el reflejo de su propio miedo. Algo estaba a punto de suceder, y no podían saber si podían escapar. David y Marta caminaban a ciegas, intentando encontrar el camino de regreso.
La niebla se había espesado tanto que apenas podían ver a pocos metros frente a ellos. Cada crujido de ramas y cada viento que rozaba las hojas solo aumentaba la tensión en sus corazones. El bosque, que antes les parecía un lugar tranquilo, se había convertido en una trampa mortal, cerrándose a su alrededor. De repente David se detuvo. Una figura se desvaneció entre los árboles. Era el hombre. Esta vez no parecía tener prisa. Simplemente los observaba desde la sombra, inmóvil sin decir una palabra. David sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La distancia entre ellos parecía acortarse con cada paso que daban, como si el hombre estuviera persiguiéndolos sin prisa, sabiendo que no podrían escapar. «Tenemos que irnos de aquí», susurró David a Marta, pero su voz temblaba. Marta, aunque igualmente aterrada, asintió con la cabeza. En ese momento, ambos sabían que algo muy extraño estaba sucediendo. La sensación de que alguien los observaba desde las sombras, sin querer que se fueran, los envolvía por completo. De pronto el sonido de ramas quebrándose bajo los pies de alguien más los hizo volverse. No estaban solos. La niebla les impedía ver claramente, pero podían sentir la presencia de más figuras acercándose, camufladas entre los árboles. David miró a Marta con desesperación en los ojos. «¡Corre!», gritó tomando su mano y tirando de ella hacia adelante. Sabía que el hombre y las figuras que lo acompañaban no iban a dejar que se marcharan tan fácilmente. Ambos corrieron lo más rápido que podían, aunque la niebla y el terreno irregular hacían que cada paso fuera incierto. El aire frío se les metía en los pulmones, pero el terror les daba fuerzas. Las figuras continuaban apareciendo y desapareciendo entre los árboles, siempre un paso por delante. David podía sentir la presencia de alguien muy cerca de él, respirando pesadamente en su cuello, pero al girarse, no había nadie. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad corriendo sin rumbo fijo, la niebla comenzó a despejarse ligeramente. En la distancia, pudieron distinguir la silueta de su cabaña. El miedo les dio un empujón final, y agotados, llegaron al pequeño refugio. Cuando llegaron a la puerta, David la empujó con fuerza. No tenía intención de perder tiempo abriéndola lentamente. Estaba desesperado. Pero cuando entraron, lo que encontraron en su interior los dejó helados. La cabaña no estaba como la habían dejado. Las luces estaban apagadas, y el ambiente estaba extraño, como si todo hubiera sido alterado. El fuego en la chimenea se había apagado, y los muebles estaban desordenados. Algo había estado en la cabaña mientras ellos no estaban. Marta se quedó en la entrada, mirando alrededor con miedo. «¿Qué ha pasado aquí?», susurró, su voz quebrada por el terror. David caminó hacia el salón, buscando algún signo de que alguien hubiera entrado. De repente vio algo que lo heló por completo. En la mesa había una nota, la misma tinta roja, la misma letra. «Ya están aquí. Es hora de pagar». David la recogió con manos temblorosas. Algo en su interior le decía que lo que estaba sucediendo iba mucho más allá de un simple encuentro con un vagabundo. La atmósfera en la cabaña era cada vez más opresiva. Y cuando miró por la ventana, vio algo que lo hizo entrar en pánico. Allí, en el borde del bosque, estaba el hombre nuevamente. No se movía. Estaba completamente inmóvil, pero esta vez no estaba solo. Había otras personas con él. Todos miraban fijamente la cabaña, sin hacer un solo movimiento. Marta se acercó a él, notando la expresión en su rostro. «¿Qué pasa, David?». «¿Qué ves?». David, paralizado, solo pudo señalar la ventana. Marta miró hacia afuera y al ver lo que él veía, un grito de horror escapó de sus labios. «¿Qué quieren de nosotros?», murmuró, su voz apenas audible, como si hablar en voz alta pudiera atraer aún más peligro. David no respondió. Sus pensamientos se mezclaban entre la incredulidad y el miedo. Algo siniestro estaba ocurriendo, y no podía explicarlo. Sabía, sin embargo, que no podían quedarse allí. David cerró las ventanas y echó todos los cerrojos de la puerta. Pero el terror seguía presente en su interior. Mientras tanto, las figuras fuera de la cabaña no se movían, seguían allí, mirando fijamente. No era un simple encuentro. Era una amenaza constante, un juego psicológico que los acechaba. Esa noche, David y Marta se sentaron juntos, sin atreverse a dormir. Cada ruido afuera les hacía saltar. Cada crujido de la casa les ponía los pelos de punta. A medida que la oscuridad aumentaba, también lo hacía su ansiedad.
De repente, la calma fue rota por un sonido que les hizo levantar la cabeza de inmediato. Un golpeteo, débil pero persistente, provenía de la puerta principal. Un golpeteo suave, como el de alguien que estuviera esperando afuera para ser dejado entrar. David se levantó con rapidez, sin pensar. Caminó hacia la puerta aunque sabía que no debería abrirla. Algo en su interior le gritaba que no lo hiciera, pero su impulso lo llevó a hacerlo de todos modos. Cuando abrió la puerta, lo único que vio fue una figura, parada en la oscuridad. Un hombre con una capucha cuya cara estaba oculta en las sombras. En sus manos sostenía una lámpara de aceite. La luz tenue iluminaba su rostro de manera extraña. «David, ¿crees que puedes escapar?» «Swing», dijo la figura con una voz profunda y rasposa que pareció surgir del mismo abismo. Antes de que pudiera reaccionar, las otras figuras emergieron de la niebla, rodeando la cabaña. Y fue entonces cuando David entendió que el hombre que había visto en el bosque no era un extraño cualquiera. Él no estaba perdido. El bosque era su hogar. Y ellos, él y Marta, no habían llegado a un refugio, sino a una trampa de la que no había escape. David se quedó paralizado en el umbral de la puerta, mirando fijamente al hombre con la capucha. La luz de la lámpara de aceite iluminó parcialmente su rostro, mostrando una expresión que no parecía humana, sino algo más sombrío, vacío de toda emoción. David intentó reaccionar, pero el miedo lo había paralizado por completo. Las figuras detrás del hombre empezaron a acercarse, formando un círculo que rodeaba la entrada de la cabaña. «Lo sabíamos desde el principio», dijo el hombre con la capucha, su voz grave y llena de una calma inquietante. «Desde que llegaste a este bosque, eras uno de nosotros. Lo sabíamos». Marta estaba detrás de David temblando sin poder creer lo que estaba pasando. «¿Qué quiere decir con eso?», Component Placement preguntó, su voz quebrada por el terror. El hombre dio un paso al frente, su mirada clavada en los ojos de David. «Este es nuestro territorio. Nadie entra aquí sin pagar el precio». En ese momento David comprendió con horror que no estaban simplemente en el lugar equivocado. No era un accidente. Habían sido traídos allí, como corderos a un sacrificio. El bosque, la cabaña, las figuras, todo formaba parte de un macabro ritual. David intentó dar un paso atrás, pero la puerta se cerró tras él, como si fuera un mecanismo invisible. Los árboles a su alrededor parecían susurrar, y el aire se volvió denso, como si el mismo bosque estuviera inhalando. «No, esto no puede estar pasando», gritó Marta, intentando empujar a David hacia adentro de la cabaña, pero las sombras seguían avanzando. Cada uno de los hombres con la capucha ahora se encontraba demasiado cerca, sus pasos sincronizados, y el eco de sus respiraciones llenó el aire. «¿Por qué no intentaste irte?» «Zrenia», continuó el hombre. «Pensaste que escaparías, pero nunca es tan fácil. Este lugar no permite que nadie se marche sin nuestro consentimiento, y ya no hay marcha atrás para ustedes». David intentó mirar a su alrededor, buscando una salida, una forma de huir, pero no podía ver más allá de las sombras. El bosque había desaparecido. La niebla envolvía la cabaña como una prisión. Estaban atrapados. En ese momento, David recordó algo. La primera vez que había oído hablar de este lugar. Marta había encontrado información sobre los habitantes del pueblo cercano. No eran personas comunes. Habían vivido en las sombras, apartados del mundo exterior, practicando algo que ni siquiera los turistas sospechaban. Un culto antiguo, arraigado en las tierras del bosque que nunca dejaba ir a nadie. Los turistas no se daban cuenta hasta que era demasiado tarde. «¿Qué nos van a hacer?», susurró Marta mirando a David con los ojos llenos de miedo. «Nos están observando, Marta», dijo David en voz baja, su garganta seca. «Nos están observando desde el principio, y ahora no hay forma de salir de aquí». El hombre de la capucha dio un paso adelante, esta vez levantando la lámpara de aceite hacia ellos. «Es el final del viaje», dijo con un tono que resonó en las entrañas de David. «Pero no temáis. No hay dolor, solo transformación». En ese momento, todo lo que David había conocido hasta ese momento comenzó a desmoronarse. La cabaña dejó de ser un refugio. Las paredes parecían cerrarse, desvanecerse. La luz de la lámpara bañó el entorno en una penumbra cálida pero extraña. Era como si los límites de la realidad se distorsionaran, y una sensación de frío recorrió su espina dorsal. De repente una de las figuras levantó los brazos,
y una serie de murmullos en un idioma incomprensible comenzó a llenar el aire, sus voces combinándose en un solo cántico siniestro. David pudo sentir la presión de la atmósfera aumentando, aplastando su pecho y cabeza. «¿Qué nos han hecho?», gritó Marta, pero su voz se ahogó en la niebla que ahora cubría todo, haciendo que las figuras que los rodeaban se desdibujaran en sombras que se alargaban de manera antinatural. La última imagen de David fue la de Marta, tomada por el terror y por algo más, algo que estaba cambiando en ella, algo que comenzaba a reflejarse en sus ojos, un brillo extraño y oscuro que no pertenecía a su ser. Antes de que pudiera moverse o gritar, la niebla lo envolvió por completo, y las figuras que lo rodeaban se acercaron en silencio, tomándolo con manos frías. En ese preciso instante, David supo que ya no había escape. Era una mañana soleada cuando Tomás, junto a su esposa Clara y sus 2 hijos pequeños, llegaron al pintoresco pueblo costero de Punta Escondida. Habían elegido este lugar para pasar unas vacaciones tranquilas, lejos del bullicio de la ciudad, en un entorno idílico entre montañas y mar. Todo parecía perfecto. Las olas rompían suavemente en la orilla, y las casas de madera y tejados de colores pastel ofrecían una sensación acogedora. Pero había algo en el aire, algo que hacía que Tomás se sintiera inquieto, aunque no sabía exactamente qué era. El hotel donde se hospedaban era encantador, con un pequeño balcón que daba al océano, y la brisa salina se colaba por las ventanas abiertas. La idea era relajarse y crear recuerdos familiares mientras exploraban el pueblo y sus alrededores. Después de todo, ¿qué podría salir mal en un lugar tan sereno? Sin embargo, cuando se acercaron a la recepción del hotel para recoger las llaves, el gerente les hizo una sugerencia. Un fotógrafo local, Ricardo, les ofreció sus servicios para capturar esos momentos especiales de sus vacaciones. A pesar de su leve recelo, la oferta parecía atractiva. Después de todo, no era común que en este pequeño pueblo la gente tuviera la oportunidad de ser fotografiada por un experto. Ricardo apareció poco después, puntual y con una sonrisa cálida. Era un hombre de mediana edad, con un aspecto algo desaliñado, pero con una mirada penetrante que no dejaba de observar a la familia con una atención peculiar. Tomás sintió una ligera incomodidad al ver cómo Ricardo se enfocaba especialmente en su esposa Clara y en sus hijos, aunque intentó ignorar esa sensación. Después de todo, el fotógrafo era profesional, y su trabajo era capturar los momentos más hermosos, no más. La primera sesión tuvo lugar en la playa. El sol brillaba intensamente y el aire estaba cargado de la fresca sal marina. Ricardo les pidió que se acercaran a la orilla y empezaron a posar. Las fotos eran hermosas, pero con cada disparo, Tomás notaba que Ricardo parecía más interesado en capturar las miradas y gestos de Clara y los niños que en las imágenes generales del paisaje. El fotógrafo parecía obsesionado con los detalles, los ojos de Clara, su sonrisa, las expresiones de los niños. Todo estaba bien, al menos de manera superficial. Al final del primer día de la sesión, cuando ya estaban en su habitación, Tomás no podía dejar de pensar en lo extraño que le había parecido Ricardo. No solo por la manera en que miraba a su familia, sino por los pequeños detalles. En un momento, cuando tomaron una pausa para descansar, Ricardo los había observado en silencio por un largo rato, sin hacer un solo comentario, casi como si estuviera estudiando sus movimientos. A la mañana siguiente, cuando ya se disponían a comenzar el segundo día de la sesión fotográfica, Ricardo los condujo hacia una zona boscosa cerca del pueblo, un lugar alejado de las playas y las multitudes. Tomás pensó que sería una gran oportunidad para algunas fotos diferentes, pero algo en el aire comenzaba a sentirse tenso. Mientras caminaban por el sendero hacia el bosque, Ricardo no dejó de hablar sobre los lugares escondidos del pueblo, sobre su historia, sobre cómo las leyendas locales hablaban de antiguas desapariciones y misterios sin resolver. Tomás prestó poca atención a sus palabras, pero Clara notó la extraña fascinación en la voz del fotógrafo mientras hablaba de esas leyendas oscuras. El bosque estaba tranquilo, pero el ambiente se volvió más sombrío conforme avanzaban. Ricardo parecía completamente absorto en la tarea de tomar fotos, guiando a Clara y a los niños hacia rincones solitarios del bosque. Tomás, que al principio estaba contento con las fotos,
Empezó a sentirse incómodo al ver que el fotógrafo no solo los dirigía a lugares cada vez más remotos, sino que también se acercaba demasiado a su familia. No era normal que un fotógrafo tuviera tanto control sobre las personas que posaban para él. Finalmente, Tomás pidió que terminaran la sesión, pero Ricardo insistió en una última toma. Quería capturar algo especial, algo que haría que las fotos fueran inolvidables. Con una sonrisa extraña, les pidió que se acercaran a una vieja cabaña abandonada en el corazón del bosque, un lugar que, según él, tenía una atmósfera única, cargada de historia. Algo en la forma en que lo dijo hizo que una alarma sonara en la cabeza de Tomás. Sin embargo, la curiosidad pudo más. La cabaña, aunque deteriorada por el paso del tiempo, tenía una extraña belleza que parecía sacada de una película de terror. Cuando entraron, Ricardo los animó a posar en diferentes posiciones dentro del lugar, siempre enfocándose en las expresiones de Clara y los niños. Fue entonces cuando Tomás notó algo extraño. El fotógrafo no solo tomaba fotos de ellos, sino que también parecía observar la cabaña misma, como si estuviera buscando algo. Un escalofrío recorrió su espalda. Clara, ajena a sus pensamientos, seguía posando para las fotos. De repente Tomás notó que el comportamiento de los niños comenzaba a cambiar. Se veían asustados, mirando a su alrededor con nerviosismo. Ricardo, sin embargo, no parecía percatarse de su incomodidad. Cuando finalmente se decidió a terminar la sesión, el fotógrafo se acercó a Tomás y le susurró al oído: «Este lugar guarda algo, pero no es para ustedes». Aunque Tomás no entendió bien lo que quería decir, sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Decidieron irse, pero cuando salieron de la cabaña, se dieron cuenta de que Ricardo había desaparecido. Nadie lo había visto irse, y no había rastros de él en el bosque. El ambiente se sentía aún más extraño. ¿Cómo podía alguien desaparecer tan rápidamente en un lugar tan cerrado? Esa noche Tomás decidió investigar más sobre Ricardo, el fotógrafo. Lo que descubrió fue más perturbador de lo que podría haber imaginado. Esa misma noche Tomás no pudo dejar de pensar en las extrañas palabras de Ricardo y el comportamiento cada vez más desconcertante del fotógrafo. Tras una cena incómoda en la que Clara notó que algo le preocupaba, Tomás decidió tomar cartas en el asunto. Con el pretexto de investigar las fotos que había tomado, se sentó frente a su computadora portátil y comenzó a buscar más información sobre Ricardo. El primer resultado de búsqueda fue una página web modesta, pero al leer la biografía de Ricardo, notó algo extraño. Hablaba de su pasión por capturar la esencia humana y cómo se había formado en estudios de fotografía en distintos lugares del mundo. Pero lo que más le llamó la atención fue una mención breve, casi oculta, sobre un accidente ocurrido en el pasado, del que se hacía poca referencia en las publicaciones. Intrigado, Tomás decidió profundizar y buscar más detalles en los foros locales. Después de unos minutos de búsqueda, encontró un artículo de hace varios años, en el que se relataba la desaparición de una familia que había estado de vacaciones en Punta Escondida. Lo que lo dejó helado fue el hecho de que la familia había desaparecido en circunstancias muy similares a las suyas, en un lugar apartado del pueblo, mientras estaban bajo la dirección de un fotógrafo local. Sin embargo, no había rastros del fotógrafo ni de los miembros de la familia. Al final del artículo había una breve mención. El fotógrafo, identificado como Ricardo Cortés, nunca fue encontrado. Se sospecha que tenía antecedentes de comportamiento errático y estaba vinculado a otras desapariciones en la región. Tomás sintió un nudo en el estómago. Las coincidencias eran demasiado evidentes, y algo dentro de él le decía que estaba más cerca de descubrir algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Decidió confrontar a Clara con lo que había encontrado, pero al instante se dio cuenta de que no podía dejar que ella supiera el alcance de su preocupación, al menos no todavía. La situación ya era bastante tensa, y no quería preocuparla innecesariamente. A la mañana siguiente, Tomás hizo un recorrido por el pueblo. Preguntó discretamente a los lugareños sobre Ricardo. Algunos dijeron no conocerlo bien, otros murmuraron sobre su extraña manera de trabajar, y el hecho de que en más de una ocasión había tomado fotografías de familias en lugares apartados, siempre buscando algo más que una simple foto. Cuando regresó al hotel no podía quitarse la sensación de que estaban siendo observados. A cada paso, sentía que había algo o alguien siguiéndolos, aunque no lograba identificar de dónde provenía esa sensación. Esa noche,
Mientras se preparaban para cenar, Tomás vio algo que lo puso al borde del pánico. En el recibo de su habitación, aparecía una foto de su familia que Ricardo había tomado el día anterior. Era una foto de Clara y los niños en la playa, pero no la que había visto en su cámara esa mañana. La foto mostraba algo completamente diferente. Clara estaba mirando fijamente a la cámara, pero en sus ojos había una extraña expresión, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Además, el fondo de la imagen no coincidía con la escena del día anterior. Estaba nublado, y en lugar de la tranquila playa, se veían sombras alargadas como si estuviera de noche. Tomás se estremeció. ¿Cómo era posible que hubiera una foto que él no recordaba haber visto? Además, en el borde de la imagen, se podía distinguir una sombra humana difusa, casi imperceptible, que parecía acercarse peligrosamente a su familia. Esa noche no pudo dormir. Se quedó vigilante, esperando cualquier señal de que algo estaba por suceder. A la mañana siguiente, después de discutir con Clara sobre su creciente malestar, decidieron marcharse del pueblo lo antes posible. Tomás ya no confiaba en Ricardo, ni en el entorno que lo rodeaba. Sin embargo, cuando fueron a hacer el check-out, el recepcionista les dijo que Ricardo los había estado esperando esa mañana. Tomás le pidió al recepcionista que cancelara cualquier cita o sesión adicional. Fue entonces cuando el recepcionista, con una sonrisa inexpresiva, le informó que Ricardo no estaba disponible, pero que había dejado un mensaje para la familia. A veces, las mejores fotos son las que no se pueden tomar. Cuando Tomás y su familia finalmente salieron del hotel y subieron al coche, no podían escapar de la sensación de que algo había cambiado. Clara, ajena a los miedos de su marido, estaba aliviada de irse, pero Tomás no podía dejar de sentir que algo más los estaba acechando. Miró por el retrovisor una última vez, y fue entonces cuando vio en la distancia la figura de Ricardo observándolos desde la ventana del hotel. No dijo nada. Trató de calmarse, pero algo dentro de él sabía que no había escapado completamente. El viaje de regreso fue silencioso. Clara intentaba animar a los niños con historias sobre lo divertido que sería volver a casa, pero Tomás no podía dejar de sentir la creciente sensación de peligro. Cada vez que miraba por el retrovisor, se encontraba con la misma imagen. La figura de Ricardo, distante, en el borde de la carretera, observándolos. Llegaron a casa al caer la noche, y aunque al principio parecían haber escapado de todo, la inquietud de Tomás nunca desapareció. Durante semanas, intentó no pensar en lo que había ocurrido en Punta Escondida, pero el malestar persistía, sobre todo cuando veía una fotografía en su teléfono o computadora. Una foto que él no recordaba haber tomado, Clara y los niños en la playa como si todo fuera normal, pero algo en sus rostros no lo era. Una tarde, mientras revisaba las fotos del viaje para finalmente descartarlas, algo en una imagen lo detuvo. En una de las fotos, tomada cuando estaban en el bosque, había algo que no estaba allí cuando él miró por primera vez. En la esquina, casi en la penumbra, se veía una figura borrosa, apenas perceptible. Era Ricardo. Estaba parado entre los árboles, mirándolos fijamente, con una sonrisa torcida, como si hubiera estado allí todo el tiempo, siguiéndolos. Tomás sintió como su corazón se aceleraba. Esta foto, al igual que otras que había revisado, no había sido tomada por él, ni por Clara, ni por nadie de la familia. Había sido tomada en un momento en que todos estaban distraídos, sin saber que Ricardo estaba tan cerca. Entonces se dio cuenta de algo aún más perturbador. Ricardo no solo había seguido sus movimientos en Punta Escondida, había estado observándolos desde mucho antes. Recordó los comentarios del recepcionista del hotel, la forma en que sonrió cuando dijeron que querían irse, como si ya supiera lo que ocurriría. Recordó los susurros y las miradas extrañas de los lugareños. Todo había sido parte de un plan. Ricardo no solo estaba interesado en capturar fotos de las familias, él era parte de un juego mucho más oscuro, uno en el que las personas desaparecían y él quedaba con sus recuerdos. Tomás no podía dejarlo ir. Estaba decidido a obtener respuestas. Sabía que no podía descansar hasta que descubriera toda la verdad. Así que, en cuanto encontró el contacto de la agencia de turismo local, llamó. Le dijeron que Ricardo ya no trabajaba con ellos, pero la voz de la gente temblaba levemente, y no fue difícil detectar el miedo en sus palabras. Tras insistir, Tomás consiguió una dirección, aunque dudaba de su veracidad.
Al día siguiente, condujo de regreso a Punta Escondida, aunque Clara se opuso. Decidió ir solo porque sabía que tenía que hacerlo. La carretera estaba desierta, y cuando llegó al pueblo, notó que había algo distinto. El aire estaba pesado, como si el pueblo estuviera atrapado en un sueño eterno. Ningún alma se encontraba en las calles. Cuando llegó a la dirección que le habían dado, se encontró con una casa de aspecto antiguo, en un rincón alejado del pueblo. Al acercarse, vio la puerta entreabierta. Sin pensarlo, empujó la puerta con cautela y entró. La casa estaba vacía, pero en el aire flotaba un extraño olor, como si algo hubiera estado allí, o como si aún estuviera. De repente, vio en el suelo una serie de fotos esparcidas. Al agacharse para recogerlas, reconoció a las personas en ellas. Todas eran familias que Ricardo había fotografiado, pero lo que lo hizo retroceder con un estremecimiento fue que en cada foto, Ricardo no solo estaba presente, sino que también estaba en el fondo, más difuso, más inquietante, siempre observando. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, escuchó un crujido detrás de él. Al girarse, vio la figura de Ricardo, ahora completamente visible, parado en la puerta de la casa, su rostro inexpresivo, pero sus ojos brillando con una intensidad aterradora. «Pensé que no volverías», dijo Ricardo, su voz calmada pero cargada de una amenaza implícita. «La gente siempre se va, pero las fotos permanecen». En ese momento, Tomás entendió la verdadera naturaleza de la obsesión de Ricardo. No solo quería capturar momentos, quería poseerlos, como si las almas de las personas que fotografiaba quedaran atrapadas en cada clic. Sabía que Tomás había estado investigando, que había comenzado a descubrir su macabro secreto, y no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Tomás se lanzó hacia la puerta, pero Ricardo fue más rápido. Con una fuerza inesperada, lo empujó hacia el interior de la casa. Al caer al suelo, Tomás se dio cuenta de que estaba atrapado. No había escapatoria. Ricardo sonrió mientras observaba a Tomás a través de la cámara de su nueva, malévola toma, tomando la última foto de su vida. El sol comenzó a ponerse, y con la caída de la noche, la casa volvió a quedar en silencio, como siempre lo había estado, esperando a que la próxima víctima cayera en sus manos. La familia Martínez, buscando escapar del bullicio de la ciudad, decide alquilar una cabaña aislada en el bosque para disfrutar de unas vacaciones tranquilas. Al llegar, la cabaña parece encantadora. Una construcción de madera rodeada de árboles frondosos y un aire fresco que promete relajación. La tranquilidad del lugar parece ideal para desconectar del mundo, y el propietario, Víctor, un hombre de aspecto tranquilo y agradable, les da la bienvenida con una sonrisa cordial. Carlos, el padre, al principio no duda en elogiar la ubicación, mientras Ana, su esposa, se muestra un poco más reservada. La cabaña está muy apartada, y aunque le tranquiliza la idea de la privacidad, no puede evitar sentir que algo en el ambiente le resulta extraño. Laura, su hija adolescente, está emocionada por la idea de poder explorar el bosque y compartir cada momento en sus redes sociales. Tomás, el hijo pequeño, es el único que se siente incómodo desde el principio. Sus palabras, susurradas en la soledad del coche, pasan desapercibidas por el resto de la familia. La noche cae, y la primera cena en la cabaña transcurre sin incidentes, pero al irse a dormir, las tensiones comienzan a acumularse. Ana se despierta en medio de la noche por un ruido sordo, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. A pesar de sus intentos por calmarse, no puede sacudirse la sensación de que algo está fuera de lugar. Carlos, siempre racional, le asegura que es el sonido de los animales del bosque. Pero a la mañana siguiente, las primeras señales de algo más oscuro emergen. Laura, al revisar su teléfono móvil, nota que la señal se corta de manera extraña en ciertas áreas de la cabaña. En su habitación encuentra una cámara oculta en el espejo, disimulada a simple vista. Aunque intenta no alarmarse, la sensación de estar siendo observada comienza a instalarse en su mente. Tomás, por su parte, parece cada vez más nervioso. Comienza a decir que siente que hay ojos en todas partes. A menudo se detiene a mirar hacia las esquinas de la cabaña, con un miedo palpable en sus ojos, como si pudiera percibir algo que los demás no ven. Cuando Ana decide investigar más a fondo, encuentra varias cámaras ocultas en las lámparas, en las estanterías y en las esquinas del salón.
La sensación de invasión es inminente. Están siendo observados. Es entonces cuando, después de descubrir las cámaras, deciden enfrentarse a Víctor, el propietario. Carlos, enfadado y desconcertado, se dirige a él, exigiendo respuestas. Víctor, con una calma perturbadora, les asegura que las cámaras son para garantizar la seguridad de la propiedad, pero no puede evitar una sonrisa fría que hace que Ana se sienta aún más incómoda. La forma en que evade las preguntas les deja claro que algo no está bien. La tensión crece, pero Víctor no da detalles sobre lo que realmente está sucediendo. Sin embargo, a medida que pasan los días, los momentos de incomodidad aumentan. Ana, durante una noche, comienza a escuchar pasos en el pasillo, pero al levantarse, no hay nadie. Los ruidos extraños parecen ser parte de una constante incomodidad. El sonido de puertas que se abren solas, sillas que se mueven sin razón aparente, y la sensación de estar siendo observados en todo momento. El comportamiento de Víctor se vuelve cada vez más errático. Una tarde, cuando los niños están fuera jugando, Víctor aparece inesperadamente en la cabaña, invitando a Carlos y Ana a tomar un café. La conversación, a primera vista, parece inofensiva, pero con cada palabra Víctor revela más detalles de su obsesión con la privacidad de los huéspedes y su aparente satisfacción al mantener un control sobre ellos. La atmósfera se vuelve tensa y opresiva. El miedo comienza a apoderarse de todos, pero es Laura, curiosa y audaz, quien empieza a investigar más a fondo. Descubre que Víctor ha alquilado la cabaña a otras personas antes, y que ha sido señalado en más de una ocasión por conductas extrañas. Se rumorea que su fascinación por las cámaras no es solo para proteger su propiedad, sino que se ha convertido en una obsesión peligrosa con observar y controlar a los demás. Cuando Laura le cuenta a sus padres lo que ha descubierto, la paranoia llega a su punto máximo. Ya no pueden confiar ni en las paredes de la cabaña. A esa altura, la familia ya no sabe si la paranoia es producto de su imaginación o si realmente están en peligro. La atmósfera de la cabaña parece volverse más opresiva con cada día que pasa. La presencia de Víctor se siente como una sombra constante, observándolos en cada momento. Los momentos más simples, como una conversación familiar en el salón o una caminata por el bosque, se llenan de tensión. Una noche, después de que los niños se van a dormir, Ana y Carlos deciden confrontar a Víctor de nuevo, exigiendo respuestas. Lo encuentran en el cobertizo entre sus pertenencias en un estado de nerviosismo palpable. Es en ese momento cuando Víctor, con una mirada fría y decidida, les revela su verdadero propósito. Las cámaras no solo están ahí para observar, sino para controlar, y él se ha asegurado de que los inquilinos de su cabaña nunca se sientan seguros. Al darse cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo, Ana y Carlos intentan encontrar una salida. Pero el tiempo apremia, y Víctor no tiene la intención de dejar que se vayan tan fácilmente. El miedo se apodera de la familia mientras cada vez se sienten más inseguros. La sensación de estar siendo observados no desaparece. Al contrario, crece con cada día que pasa. El comportamiento de Víctor se vuelve más inquietante a medida que avanzan los días, con su presencia en la cabaña casi constante. Se les hace cada vez más difícil distinguir entre lo que es paranoia y lo que podría ser una amenaza real. A medida que los días avanzan, los momentos de convivencia familiar se ven interrumpidos por una creciente tensión. Algo no encaja. Los ruidos extraños por la noche, las sombras en los rincones. Incluso el sonido del viento parece distinto, como si todo estuviera diseñado para alterar sus sentidos. Cada conversación, cada paso que dan, se siente como si estuvieran siendo observados. La atmósfera de la cabaña se vuelve más opresiva. Carlos y Ana intentan mantener la calma por el bien de los niños, pero la incertidumbre los consume. Una tarde, después de una tensa caminata por el bosque donde ninguno de los miembros de la familia se atrevió a hablar, Carlos decide que deben confrontar a Víctor directamente. Ya no pueden seguir soportando la sensación de estar atrapados, de ser parte de un juego sin reglas. La sensación de ser observados se ha convertido en una obsesión aterradora, y necesitan respuestas. Es de noche cuando Carlos y Ana deciden actuar. Los niños están ya en sus camas, ajenos a la creciente paranoia que consume a sus padres. Se acercan al cobertizo donde Víctor suele pasar sus noches, rodeado de su extraño equipo. Carlos respira hondo y da un paso hacia la puerta.
La confrontación comienza. Víctor está allí, como siempre, pero esta vez no tiene la misma actitud distante que lo caracterizaba. Su nerviosismo es palpable. No está acostumbrado a ser confrontado. Carlos lo mira fijamente, la furia y el miedo mezclándose en sus ojos. ¿Qué es todo esto, Víctor?, exige Carlos, su voz temblando por el miedo, pero firme. ¿Qué es lo que realmente quieres de nosotros? Víctor sonríe de una forma que no es para nada tranquilizadora. No hay una respuesta inmediata, solo la tensión en el aire, una sensación de que está esperando el momento adecuado para hablar. Finalmente, su mirada se vuelve fría, calculadora, como si hubiera estado esperando esa pregunta todo el tiempo. Las cámaras no están aquí solo para observar, responde, su voz suave pero profunda. No es solo una cuestión de proteger mi propiedad. Las cámaras me permiten ver el mundo tal y como es, sin máscaras. Y todos los que han estado aquí antes han hecho lo mismo. Se comportan de una manera, pero cuando saben que están siendo observados, reaccionan de otra. La revelación cae como un golpe. Ana da un paso atrás, aterrada. Es como si las palabras de Víctor no solo hablaran de cámaras, sino de un sistema de control, de una manipulación sutil y peligrosa. Un juego psicológico que él juega con todos sus inquilinos. Carlos, incapaz de procesar por completo lo que acaba de escuchar, intenta mantenerse firme. No, esto no es normal. Ana dice, su voz quebrada por la desesperación. Esto no puede ser solo para observar. Nos has estado controlando todo el tiempo. Víctor la mira, sin prisa, como si estuviera satisfecho con el curso de la conversación. Controlar, observar, manipular. Las líneas son difusas cuando entiendes que los seres humanos son más vulnerables cuando creen que tienen el control. Las cámaras no están solo en los rincones de esta cabaña, están en sus mentes también. La verdad es que nunca han estado solos aquí, ni siquiera en sus pensamientos, y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta. El silencio entre los tres es espeso. Carlos y Ana se miran sin saber qué hacer. La magnitud de lo que les está diciendo Víctor es demasiado grande para procesarlo en ese momento. Pero el peligro es real, y la sensación de estar atrapados se hace aún más palpable. De repente el miedo se convierte en una urgencia visceral. Carlos agarra a Ana por el brazo. Sabe que tienen que salir de allí antes de que Víctor haga su siguiente movimiento. Pero Víctor no tiene la intención de dejar que se vayan tan fácilmente. No pueden irse ahora, dice, su voz llena de una calma perturbadora. No de esta manera, no después de todo el tiempo que he invertido en ustedes. Ana y Carlos intentan moverse, pero Víctor los intercepta. En sus manos tiene un control remoto. Un solo botón y todo en la cabaña parece reaccionar. Las luces se apagan de golpe, sumiéndolos en una oscuridad total. El aire se vuelve más denso, como si las paredes mismas se estuvieran acercando. Los sonidos del exterior desaparecen por completo. El único sonido es el de su respiración agitada. Es entonces cuando Carlos reacciona. En un arranque de adrenalina, empuja a Víctor hacia atrás, aprovechando la oscuridad para ganar unos segundos. Ana, sin pensarlo, corre hacia la puerta del cobertizo, intentando abrirla, pero se da cuenta de que está bloqueada. Víctor se reincorpora rápidamente y se acerca a ellos, cada paso más cerca. No hay salida. Víctor dice con una sonrisa fría, pero en sus ojos se refleja una mezcla de satisfacción y locura. No piensan que podrían escapar tan fácilmente, ¿verdad? La tensión alcanza su punto máximo en el cobertizo. La amenaza de Víctor se ha convertido en algo palpable, sus palabras resonando en los oídos de la familia mientras el aire se vuelve denso, cargado de un miedo que los envuelve. La sensación de estar atrapados, de no tener escapatoria, se convierte en una prisión mental más fuerte que las paredes de la cabaña. Víctor, ahora con una sonrisa satisfecha, observa la desesperación de sus víctimas, sabiendo que no hay marcha atrás. A pesar de la desorientación y el pánico, la familia se mantiene unida. Saben que su única esperanza radica en escapar antes de que Víctor consiga hacer algo más. Víctor empieza a acercarse, dando pequeños pasos que parecen resonar como un eco en la cabaña. Es un hombre tranquilo, pero su presencia es tan perturbadora que incluso los más pequeños gestos se sienten como una amenaza inmediata. La puerta está bloqueada, las ventanas cerradas, y la sensación de estar observados a cada momento se convierte en insoportable. Es cuando uno de los miembros de la familia, empapado en adrenalina y con la determinación de huir,
se lanza hacia una de las herramientas en el cobertizo, una barra de metal oxidada que se encuentra al alcance. Con todas sus fuerzas golpea la pared y luego, con una brutalidad inesperada, lanza un golpe directo hacia Víctor, deseando incapacitarlo, aunque sabe que el tiempo apremia. El impacto lo desequilibra pero no lo derrumba. La familia, aunque aún en shock, aprovecha el momento de confusión para actuar rápidamente. El caos se desata en ese instante. El miedo, ya palpable en sus rostros, les otorga la fuerza necesaria para moverse rápidamente, buscando alguna manera de escapar. En medio del tumulto, uno de ellos se acerca a una trampilla en el suelo, previamente no vista, y la abre de un tirón. Es su única esperanza de fuga. La puerta del cobertizo está cerrada, pero el túnel que aparece bajo el suelo ofrece una posible salida. Una última oportunidad de escapar antes de que Víctor logre cerrarlos completamente. Se adentran en el túnel, buscando el refugio que siempre creyeron encontrarían en la cabaña, pero nunca en la forma en que lo están viviendo. A lo lejos, Víctor sigue avanzando hacia el cobertizo, pero cuando el sonido de las pisadas se detiene, el pánico se convierte en desesperación. No hay tiempo que perder. La salida está al alcance, pero no es segura. La cabaña, como un organismo vivo, parece tragarlos en cada paso que dan. El túnel es oscuro y angosto, pero la familia avanza, sabiendo que solo deben seguir adelante sin mirar atrás. Cada paso los aleja más de la cabaña, de Víctor y de la pesadilla que se había convertido en su hogar temporal. Después de lo que parecen horas, finalmente emergen en un claro del bosque. La oscuridad de la noche los rodea, pero el aire fresco les da una sensación de alivio, aunque el miedo sigue pesando sobre ellos. Lejos de la cabaña, el sonido del bosque parece menos amenazante. Los árboles, antes testigos de los movimientos de Víctor, ahora son simplemente árboles. La familia sigue corriendo sin detenerse ni un segundo. Necesitan encontrar ayuda, y lo más rápido posible. Finalmente, una luz en la distancia, la luz de un coche, les da la esperanza de que todo no ha sido en vano. Se acercan a la carretera principal y logran que un vehículo los recoja. Mientras el coche se aleja de la cabaña, con el silencio del bosque absorbiendo todo, una última mirada hacia atrás revela las luces de la cabaña apagándose. Aunque se han ido, la pesadilla no los abandona. La sensación de ser observados persiste, como si Víctor estuviera allí, observándolos desde la distancia. Pero ahora ya no hay más caminos cerrados. La libertad, aunque frágil, se ha ganado.